Valdivia. Nuestra frecuencia acá en la región de Los Ríos, 95.7. Si viaja este fin de semana largo al sur, nos sigue en el 98.1 en Osorno, Puerto Montt 91.7, en la ciudad de Temuco, ahora si va al norte, 100.7. Estamos de Arica a Punta Arenas, El Conquistador. Y si nos quiere llevar a todas partes, celular, etcétera, www.elconquistadorfm.cl. Esa es nuestra página web, www.elconquistadorfm.cl, y ahí baja la aplicación. Le vamos a dar la bienvenida al nuevo Seremi de Educación acá en la región de Los Ríos, a Tomás Mandiola. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, gracias por venir. Primera visita acá a Radio El Conquistador en Valdivia, así que agradecemos que nos hayas visitado en esta mañana. Muy buenos días, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Feliz aquí de estar en Radio El Conquistador y también mandar un afectuoso saludo a todos los auditores que nos están escuchando en la mañana del día de hoy. Sí. Bueno, conocer un poco los planteamientos y lo que es los ejes del gobierno en educación para los próximos años, presidente Sebastián Piñera. Sí, te agradezco mucho la pregunta para así poder dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los tres ejes fundamentales que nosotros vamos a impulsar como gobierno del presidente Sebastián Piñera en el área de educación. Los tres ejes fundamentales son, primero que todo, educación en la infancia, la educación preescolar. Segundo, también tenemos el eje de la educación técnico-profesional y la calidad de la educación, es decir, volver la discusión, centrarla en qué está pasando en el aula, en la sala de clase, y qué tenemos que hacer para realmente producir aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Son estos los tres ejes principales que guían a nuestro gobierno en educación. Obviamente eso no implica dejar de lado las otras áreas, pero son las áreas prioritarias, porque gobernar es priorizar. Los tiempos son limitados, los esfuerzos tampoco son infinitos, y tenemos que poner el mayor foco y el mayor hincapié donde nosotros creemos que es más prioritario y más justo para la sociedad. Algo más que dentro de este trabajo que se quiere hacer, sobre todo bajarlo un poco a regiones, porque las necesidades son diferentes a los que vemos en la capital. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, por ejemplo, en nuestra región tenemos un alto porcentaje de ruralidad. Sí. Casi un poco más del 60% de hecho de los establecimientos son establecimientos rurales, donde tenemos muchos que son unidocentes, bidocentes, la modalidad multigrado, cursos también combinados. Por lo tanto es una realidad que tenemos muy presente y la cual estamos trabajando, y tenemos también que hacer un despliegue territorial no menor con nuestros supervisores, que son los que trabajan en las provinciales, que son los encargados de trabajar con los establecimientos y hacer la bajada de todas las políticas nacionales, y que es una realidad obviamente muy distinta, por ejemplo, a la que, como tú bien dices, se vive en Santiago, que es en el fondo una zona 100% urbana, lo cual, por ejemplo, nosotros y la Araucanía y un par de regiones más tienen altísimos porcentajes de educación rural. Por lo tanto, hay un trabajo que es importante tomar en cuenta, y por eso hemos estado haciendo mucho trabajo en terreno. Hemos recorrido ya 11 comunas, nos falta una todavía, y la idea es seguir recorriendo, porque también otro de los sellos importantes que queremos dar en el gobierno, que nos ha pedido expresamente el presidente Sebastián Piñera, es estar en terreno, es ser un gobierno lo más cercano posible y estar más cerca de la gente, escuchando cuáles son las necesidades. En el área de educación eso es fundamental, porque es realmente en los establecimientos donde los directivos, los educadores, los docentes y los asistentes son los que tienen mayor conocimiento de su realidad. Entonces realmente las grandes reformas se aplican a contextos que realmente son muy distintos. Entonces es importante primero ir conociendo las distintas realidades, y así uno se va haciendo una opinión más clara, un panorama más claro de nuestra realidad de las distintas comunas y también regional. Entonces es un eje fundamental devolver también la confianza a los establecimientos, que son los directivos, que son los docentes, los que son los principales actores en este tema, y que son a ellos los que le tenemos que dar las máximas facilidades, los máximos tiempos y espacios para que puedan hacer su trabajo lo estrictamente pedagógico. Bueno, y también exigirle las mejoras correspondientes. Sí. Estamos con el Seremi de Educación acá en la región de Los Ríos, Tomás Mandiola, en Mañana de Noticias del Conquistador. Seremi, sería importante conocer un poco con qué se ha encontrado usted. ¿Cuáles son las necesidades que ha podido ver en terreno? Sabemos que ha recorrido ya algunas comunas de la región. ¿Con qué es lo principal que se ha encontrado? Mira, principalmente, que es un tema transversal, que tenemos muy claro como gobierno, es el tema de los profesores, que muchas veces no tienen los tiempos necesarios, y también ahí que estamos trabajando para que todas las capacitaciones que ellos, por ejemplo, reciben, realmente rasquen donde pica y sea
en aquellos ámbitos que nos aprieta el zapato. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que más nos transmiten los docentes. El tema también de la disciplina y el manejo de aula. Son temas que también hay que trabajar. El tema aquí en la región también tenemos problemas con el área de las matemáticas, por ejemplo. Ahí tenemos que trabajar en eso. Por eso también trabajamos, por ejemplo, ahora tenemos la política de formación docente. Entonces tenemos planes provinciales y planes regionales en los cuales utilizamos los insumos de la Agencia de la Calidad de la Educación, que tienen mucha información muy detallada sobre los resultados en nuestras comunas y en nuestra región. Por ejemplo, no solo con los índices de CIMSE, sino también con los índices de progreso social, personal. Ahora el resultado que tenemos no es, como era antes, solo una prueba estandarizada, sino son muchos otros indicadores. Entonces, la realidad, por ejemplo, es en esas áreas: manejo de aula, también temas de la evaluación, temas de capacitación también para los directivos. En el fondo tiene mucho que ver con ese tipo de temas más concretos, que en realidad, si tú me preguntas, en la región, pero igual se repiten a nivel nacional, porque las realidades de muchos establecimientos municipales son relativamente similares. Mucho tiene que ver con esto siempre. Yo cuando hice clases también me tocó experimentar que es mucho el desgaste de un profesor, especialmente en contextos más vulnerables. Hay mucho de repente el trabajo administrativo, mucho con el libro de clases, subir notas, las anotaciones, revisar todas las pruebas, especialmente si eres de humanista, porque tienes que revisar la redacción, es más largo, tienes también que, confeccionar evaluaciones. De repente quizás la ciudadanía todavía no tiene claro lo difícil, lo complejo que es hacer buenas clases, de todo el tiempo que ocupa realizar una buena evaluación. Diseñar evaluaciones no es simple hacer unas preguntas, tiene toda una ciencia detrás. El manejo de aula tiene toda una ciencia detrás. Todo ese tipo de cosas. Entonces se ha avanzado por la carrera profesional docente en un poco relevar el tema, darle un valor social más importante a la carrera docente, y lo importante es ir profundizando esa reforma. Muchas de las reformas que vienen detrás, algunas tenemos ciertos reparos que hay que mejorar, pero hay muchas otras que sí consideramos positivas, como la reforma de la carrera docente. Entonces, todas las cosas que sean positivas, obviamente nosotros las vamos a potenciar, porque en educación sabemos que la única forma de avanzar es ojalá generar en la mayor medida posible políticas que se mantengan en el tiempo, y ojalá pensar como sociedad y como política que en educación, si realmente queremos avanzar, tenemos que establecer que la mayoría de nuestras políticas sean políticas de Estado. Obviamente los distintos gobiernos pueden tener sus visiones particulares, pero tratar de darle continuidad a muchas de las políticas educativas. Seremi, ¿y la situación de los establecimientos educacionales, cómo los ha podido ver usted? ¿Bien? La situación en términos de infraestructura, sí. Hay muchas necesidades todavía. Hay distintos proyectos que postulan los DAEM, las direcciones de educación municipal. Hay deficiencias, por ejemplo, algunos que se tienen que hacer mejoras pequeñas. Hay otros establecimientos que están pidiendo reposiciones completas. Tenemos que avanzar todavía en temas de infraestructura deportiva en algunas comunas. Tiene una alta tasa de obesidad. Tenemos, por ejemplo, de hecho, estuvimos en Panguipulli con la FUNAEP, el tema con el programa Elige Vivir Sano, y ahí tratamos un poco con la gente que estaba presente en las presentaciones del tema de los porcentajes de obesidad y de sobrepeso que tenemos en Corral, que es el más alto, pero en general estamos 50%, en algunas partes más. Entonces ahí hay un problema ahí grave que tenemos, como tú decías antes, tiene que ver también con las distintas realidades. No es la misma realidad de Tocopilla o Santiago, que llueve algunas partes del año, que una estar en la ciudad más lluviosa del país. Implica distintos desafíos, por eso es importante contextualizar. Y ahí juega un rol importante nosotros como Seremía, también las municipalidades, que como aún son los sostenedores de todos los establecimientos municipales, juegan un rol importante en priorizar dónde tenemos que invertir las plata. Porque hay recursos, está el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, está el InfraMineduc, y nosotros tenemos que saber priorizar. Siempre hay miles de necesidades y recursos limitados. Por eso es tan importante el ejercicio de la priorización. ¿Dónde es más importante? ¿Qué es más urgente? Porque todos tienen necesidades, todos los directivos te plantean necesidades. Pero tú tienes que ver dónde realmente es más urgente. Seremi, ¿y usted ya tiene algunas prioridades, algunos desafíos próximos? Mira, en infraestructura hay proyectos que se están trabajando todavía. Eso depende también del proceso técnico, porque hay todo un proceso técnico entre los DAEM,
y entre nosotros, planificación con los arquitectos, luego esto tiene que ir a nivel central, es todo un proceso, y además con el proceso de instalación, con el nuevo gobierno obviamente se lentece un poco. Todavía no quiero comprometerme en ningún caso con algún proyecto en particular, está en proceso también. Vamos a trabajar con el CORE también, cuáles van a ser los procesos que vamos a impulsar. De hecho tenemos una reunión esta semana por ese tema, así que estamos trabajando en eso. Y hay hartas cosas en carpeta, ¿no? Muchas cosas en carpeta, siempre como te decía, son muchas las necesidades, y cuando uno habla con los alcaldes, con los DAEM, claro, todos plantean su abanico de prioridades, pero pensamos que usted tiene algún desafío para su área de en infraestructura en general. En general, pues. Por ejemplo, lo que hemos estado trabajando, otro de los desafíos y que se relaciona mucho con lo que está pasando en la región, es el área técnico profesional. Entonces aquí nuestros directores de todos los liceos técnicos profesionales en la región han sido pioneros en formar una red de comunidades de directores TP. De hecho, la única en Chile, y ya están constituidos hace varios años e incluso tienen personalidad jurídica. Entonces es un tremendo paso que ellos ya tienen avanzado, y nosotros queremos seguir trabajando con ellos. La idea de potenciar la educación técnico TP es, primero que todo, ante el debate público, darle la relevancia que corresponde, establecer que la educación TP es un eje fundamental para el aparato productivo del país, que realmente tiene que ser una opción competitiva y atractiva para todos nuestros estudiantes, y que no sea vista como mucho tiempo se ha dejado de lado como el vagón de cola, pensando en que más del 40% de nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio van a la educación TP, que la mayoría de los estudiantes de los dos primeros quintiles más vulnerables y de menos recursos van a la educación TP. Por lo tanto es una exigencia de justicia en el fondo también priorizar esa área en virtud de esa razón, y en virtud de que también es un eje fundamental para el desarrollo productivo de la sociedad, y que también nuestros estudiantes que ingresan a esta educación realmente salgan con las herramientas para poder después desempeñarse. Por eso es importante también vincularnos con los institutos de educación superior, que los ramos tengan que ver, que incluso se han hecho ciertos convenios de convalidar ciertos ramos, que haya una continuidad. Entonces también trabajar de mano a mano con los consejos empresariales, cuáles son las necesidades del sector productivo. De hecho se ha estado trabajando en algunas cosas antes, entonces eso es lo importante que como gobierno venimos también a construir y no a destruir. Sobre las cosas positivas nosotros vamos a potenciarlas aún más y seguir trabajando. Y como el TP es una de las áreas prioritarias, eso lo estamos potenciando fuertemente. Tenemos que seguir reuniendo con los directores, con los institutos de educación superior que existen acá, y también, y es importante la parte simbólica, de hablar constantemente. Nosotros en la educación TP también es importante que la ciudadanía esté escuchando constantemente de la educación técnico profesional. Estamos trabajando para que sea una opción de excelencia y realmente una opción atractiva para todos los estudiantes, y que realmente se van a dar las herramientas para que ellos puedan tener después el desempeño en el mundo productivo y las remuneraciones que ellos realmente esperan. Hoy día mucho se debate en Chile por el tema de los bajos salarios, y está muy relacionado también con el nivel de productividad que tenemos los chilenos, tiene mucho que ver con eso también. Nosotros dentro de la OCDE estamos últimos, en el último lugar de las habilidades de los trabajadores, como bajas habilidades estamos peor evaluados. Entonces eso influye muchísimo. Si tenemos niveles de analfabetismo funcional altísimos, si tenemos muy bajas habilidades en nuestros trabajadores en el mundo productivo, el país se queda estancado. Por eso es tan importante poner todo este hincapié que estamos poniendo en la educación técnico profesional y relevar la enorme importancia que tiene para nuestro país y para nuestra región obviamente también. Hoy queremos agradecer la visita de Tomás Mandiola, Seremi de Educación acá en la región de Los Ríos. Gracias por estar en el Conquistador. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Fue un placer hablar de este tema. No se puede extender muchísimo, pero esperamos después tener la oportunidad de ir entrando más en otros temas y picando más fino. Así que bueno, un saludo afectuoso a todos los que nos están escuchando y gracias por la invitación. Muchas gracias. Mañana de Noticias en el Conquistador son las 9:47.